favor, que parece la leche de Talleres, la popular de Talleres, parece ya. Y ahora que han ganado, están agrandados. Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, los lunes a las 23 por Canal C, como siempre. Y los martes. Y los martes a las 16. Perfecto. Bueno, y alguna otra repartición más entre semana me han dicho que hay. Sí, además, ustedes ya saben que a quienes no tienen cable y quieren verlo, yo con todo gusto les paso el día martes el link para que puedan verlo en internet. Esta semana ha sido una semana muy rica en acontecimientos, no precisamente gratos, no precisamente auspiciosos, pero evidentemente que han dejado una impronta fuerte en este periodo preelectoral. Así que, sin duda, alguna alusión vamos a hacer a ellos. Eduardo. No obstante, como ya vienen las elecciones municipales, hemos invitado a uno de los candidatos a intendente. Así es. No sé si quieres decir el nombre. Sí, el ingeniero Raúl Bacanar Baja, hombre de larga trayectoria, no solo en la vida profesional, sino también en la propia municipalidad. Así que vamos, los invitamos a acompañarnos, vamos a hacer como siempre el formato habitual, mi editorial, la entrevista al invitado, la editorial de Eduardo y al final mi columna, La ciudad que queremos. Así es. En otro programa, mejor debería decir en otros programas, porque lo he mencionado varias veces, se ha hablado del populismo, he hecho una descripción de lo que a mi juicio es el populismo, de los inconvenientes que tiene, de los daños que produce a una sociedad. Voy a volver un poco sobre el tema desde otra perspectiva. Yo les he dicho que el populismo, una vez que llega al poder, es decir, un gobierno populista llega al poder, procura perpetuarse en él, incluso sin edades, si es posible, sin límite alguno, tratan incluso de modificar las constituciones para permitir la reelección indefinida, en algunas provincias argentinas y en algunos países lo han logrado, con resultados realmente desastrosos, y para lograrlo apelan a varios procedimientos. Por empezar, tratan de generar un clima de corrupción, porque como el populismo por definición es corrupto, y aun cuando no lo fuera, la perpetuación en el gobierno con la suma del poder público, como gobiernan los populistas, los convierte, porque como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta, se vuelven corruptos. Entonces, corromper al resto de la sociedad es una de las condiciones que busca el populismo para su perpetuación. Ya lo he dicho, corrompen a los de abajo creando situaciones de necesidad y clientelismo, corrompen a los de arriba, al empresario, obligándolo a valerse de procedimientos corruptos para poder competir, porque ellos reparten favores a mansalva a los amigos del poder. Bueno, en fin, generan corrupción para que la corrupción de ellos no se note y además un pueblo que se comporta de manera corrupta es un pueblo que más fácilmente acepta un gobierno populista y un gobierno corrompido.
Necesitan también un pueblo ignorante, entonces destruyen la educación. En la Argentina se ha logrado. La corrupción ni qué hablar. La corrupción en la Argentina está instalada a niveles impensados, hasta hace algunos tiempos inimaginados. La propia Presidenta de la Nación tiene acusaciones gravísimas de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. El vicepresidente ni qué hablar, no lo menciono porque solo da vergüenza el solo mencionar los cargos que tiene, procesado e imputado. Ministros, funcionarios, secretarios de Estado, ha habido asesinatos, crímenes de los cuales están sospechados. Uno de ellos, el jefe de gabinete, es decir, el jefe de ministros, está acusado de asesinato y de narcotráfico. Bueno, ya más corrupción desde el gobierno no podríamos ni siquiera imaginar, aunque esta gente siempre nos supera nuestra capacidad de asombro y tenemos que terminar imaginando cosas que no habíamos pensado antes. En orden a la educación, no hay más que ver lo que dicen las mediciones. Por ejemplo, la educación secundaria, en educación secundaria, la Argentina ha retrocedido, pero a pasos agigantados. Nos han superado casi todos los países de Latinoamérica y ya ni siquiera aceptamos las pruebas PISA porque se reputan de ser pruebas hechas para países dominantes, etcétera, todos estos argumentos que usa el populismo, porque los resultados de la Argentina son realmente catastróficos. Y en orden a la educación superior, universitaria, las universidades argentinas ya no figuran en el ranking de las primeras 200 del mundo. La tercera condición es crear un enemigo, o si es posible dos, un enemigo externo y uno interno, que siempre, por supuesto, hay que mostrarlo como que entre ellos están en acuerdo para destruir al país, para dañar a su pueblo. Por supuesto que esto de los fondos buitres, el daño que los países del primer mundo nos quieren hacer porque parece que nos envidian y todos están pendientes de nosotros para ver cómo perjudicarnos, está ya instalado en el relato populista, de manera que también este paso lo han dado. Y el cuarto es la pobreza. Ellos dicen combatir la pobreza, es más, es una de sus banderas más importantes, la inclusión social, la distribución de la riqueza, etcétera, pero no hay más que ver los resultados para darse cuenta que obran buscando todo lo contrario, porque mientras más pobre es un pueblo, más cantidad de gente dispuesta a someterse a la indignidad y a la humillación del clientelismo, extendiendo la mano todos los meses para poder darle de comer a sus hijos porque les han impedido lograrlo con su propio esfuerzo. Los índices de pobreza en la Argentina hace tiempo que el gobierno ya no los da, según el ministro, porque son estigmatizantes. Por supuesto que son estigmatizantes, porque nos da vergüenza a todos que en el país de las mieses, en el país de las vacas, en el país que produce alimentos para el mundo, haya todavía gente que pasa hambre, que no puede llenar la mesa todos los días, y hay niños que mueren de hambre. La Universidad Católica de Buenos Aires ha hecho su última encuesta sobre la pobreza y nos dice que el índice de pobres es del 28%, es decir, de cada 100 habitantes de la Argentina, 28 son pobres. Y es mucho más grave si se computan los niños, un 40% de los niños argentinos, un 40%, lo que significa 5 millones de niños, están en estado de pobreza y 1 millón está en estado de mala alimentación, de inanición. Bueno, esto es gravísimo. Ahora, yo he dicho también que el populismo tiene mucho que ver con la monarquía, tiene muchos puntos en contacto. El poder concentrado en una sola persona, el intento de perpetuarse e incluso generar transmisiones dinásticas, hijos, mujeres, etcétera. La adoración o la especie de veneración a la personalidad, el líder se convierte en una especie de semidios cuya palabra es santa y sagrada y hay que seguirla sin cuestionarla ni someterla a un análisis crítico. Es decir, todas las características de la monarquía. Yo me pregunto, todo este daño que se ha hecho, todo este incremento desmesurado y obsceno de la pobreza, ¿a qué ha respondido? ¿Ha respondido a incapacidad? ¿Ha respondido a resentimiento contra los ricos? Pues yo creo que tiene que ver con esto de que el populismo se asemeja a la monarquía. ¿Por qué? Porque en las monarquías absolutas de los siglos XVI, XVII, XVIII, los ricos eran los favorecidos por el monarca. El resto de la gente difícilmente podían desarrollar una
una situación económica holgada si no tenían el favor del rey. Y acá buscan lo mismo. Es decir, el sector privado es el sector que produce. Es el único sector que produce. Es decir, es el que invierte 1 y produce 3, y da trabajo, y genera riqueza. Mientras que el Estado gasta 10 y no produce nada. Y gasta 10 ajeno, por supuesto, porque es plata que salió antes del bolsillo de los contribuyentes. Ahora bien, cuando hay un sector privado dinámico, vigoroso, que genera riqueza y fuentes de trabajo, esa gente, el empresario, el empleado de esa industria que recibe una remuneración adecuada en función de su esfuerzo, no son manejables, porque no dependen del funcionario, no dependen de la dádiva estatal, dependen de su propio esfuerzo. Entonces, mientras menos haya, más fácilmente el Estado genera el fenómeno del clientelismo. Cuando han convertido al sector privado en un yermo moribundo, a donde muy poca gente, y sobre todo los amigos del poder solamente, prosperan, entonces la pobreza cunde, y cuando la pobreza cunde, la única luz, el único abrigo al que el ciudadano puede arrimarse es al todopoderoso Estado, que de la mano de la generosidad del mandón de turno le suple lo que no le ha permitido hacer por sus propios medios. Entonces, yo creo que no es ni incompetencia ni resentimientos, a pesar de que estas dos cosas probablemente también están, sino es un programa deliberado como parte del plan de dominación populista de destruir el sector privado para que el Estado que ellos manejan sea el único que reparta recursos y por lo tanto tenga capturada a la población. Y como, a diferencia de la monarquía, no tienen perpetuidad, sino que tienen que someterse cada tanto tiempo a una compulsa electoral, en esa compulsa, además de utilizar los recursos perversos que se han quedado desnudados en Tucumán y que vienen ejercitando hace tiempo, utilizan esta perversión del clientelismo que degrada y humilla al individuo porque lo hace depender de una dádiva que ellos manejan con dineros ajenos. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Como les adelantamos en la apertura, el invitado de hoy es Raúl Vaca Narvaja, ingeniero civil, ex profesor universitario, ex decano e incluso funcionario de la municipalidad, donde ha sido secretario de Desarrollo Urbano y actualmente candidato a intendente municipal de la ciudad de Córdoba. Bienvenido, Raúl. Buenas noches y gracias por la invitación a ambos. No, gracias a vos por haber aceptado nuestra invitación. Raúl, a mí me gustaría que vos expliques
empecés contando tu vida. ¿Qué hiciste en la municipalidad? Porque vos tenés una carrera municipal. Sí. Y después, ¿qué hiciste en la Universidad Católica de Córdoba, fundamentalmente en la Facultad de Ingeniería? Bien. Pero detallalo, por favor. Muy bien. O sea, yo ingresé a la municipalidad de muy joven, año 64, siendo intendente Víctor Martínez. Éramos ¿no es cierto? muy jóvenes. Éramos muy jóvenes, pinche de cuarta, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, tuve bastante suerte porque fui ascendiendo y prácticamente ocupé todos los cargos hasta llegar a director, hasta el año 81. En ese tiempo se hicieron algunas obras como el rebatimiento de la fachada de la catedral, la peatonal, etc., el Paseo de las Artes. Después, cuando el intendente, el candidato Martí gana las elecciones del año 91, el arquitecto Roca le propone el plan de descentralización de la municipalidad con los CPC. Habiéndolo yo conocido a Miguel Ángel Roca, tanto en la municipalidad como en la universidad, me agregué, o sea, integramos un equipo en el cual se inició el desarrollo de esos centros de participación comunal. El reflejo de la fachada de la catedral. Eso fue en el 80. ¿Eso es de Miguel Ángel o sí, no? de Miguel Ángel Roca, sí, pero la ejecución se hizo por administración, o sea, en otro tiempo se hacían muchas obras por administración que era más barata, se hizo por administración, ¿no es cierto? Lo mismo que de 2 cuadras de la peatonal de 25 de San Martín, digamos, ¿sí? Entonces, en el año, a fines del año 91, reingreso a la municipalidad, esta vez ya como funcionario técnico-político. Empezamos el plan de descentralización con la construcción de 6 CPC. Miguel Ángel Roca al tiempo se retira, paso yo a ser subsecretario de Obras Públicas sin que haya secretario, y al poco tiempo paso a ser secretario de Desarrollo Urbano, digamos, a fines del 92. Bueno, ahí ejecuté lo que entiendo un gran plan de obras públicas con el amplio apoyo del intendente que terminó diferenciando su gestión, digamos. Es decir, vos has hecho toda la carrera municipal y has llegado al grado anterior a intendente. Claro, en ese tiempo lo único que quedaba era intendente, después agregaron viceintendente, digamos ahora, pero hasta secretario llegué, subsecretario, director, subdirector, jefe de departamento, en fin. Te falta dar el paso final. El paso final. Y ahora te has postulado para lograrlo. Estamos en eso. Y bueno, contanos entonces cuáles son tus proyectos, cuál es tu idea general. O sea, la municipalidad hoy en día es una maquinaria bastante compleja, ¿no es cierto? Y digamos, es como que la ciudadanía siente que esta municipalidad, un poco en estos 3 o 4 periodos, ha fallado, ¿no es cierto? O sea, la ciudad ha crecido muchísimo y la municipalidad no ha acompañado ese crecimiento a través de obras, fundamentalmente obras públicas, digamos, ¿no es cierto? Y hoy aparecen un montón de deudas, ¿no es cierto?, hacia la comunidad. Tenemos del transporte, de la basura, del tema de las cloacas, de las vías de comunicación, de los puentes. El puente 15 de Martín no era porque era un número cualquiera, ¿no es cierto? Fueron 15 puentes, hoy en día no se ha hecho ninguno. Creo que uno solo se hizo en tiempo de cámara, me parece, ¿no es cierto? Más el cruce ahí en el Camino del Aeropuerto en tiempo de juego, además, ¿no es cierto? Nunca más, ¿verdad? Entonces, bueno, uno ha trabajado bastante sobre eso y bueno, acá con la gente acá de Encuentro Vecinal Córdoba, bueno, aspiramos a que la ciudadanía pueda optar entre las distintas alternativas, ¿no es cierto?, a candidatos a intendentes, ¿no? Raúl, con toda sinceridad, vos para poder aplicar estos planes tan interesantes que has comentado, vas a tener que tener un enfrentamiento con el gremio. Sí. Que de alguna manera, no quiero decir convierte a los habitantes de Córdoba en prisioneros, pero algo parecido. Debo decir que en la anterior gestión, o sea, Rubén Danieli, creo que llegó a secretario general durante la gestión de Martí Padre. O sea, en la gestión de Mestre Padre, en la gestión de Martí ya estaba Rubén Danieli como secretario. Y tuvimos algunos inconvenientes, sobre todo cuando se hizo una concesión parcial del alumbrado público, del mantenimiento del alumbrado público en la ciudad. Bueno, hubo como una semana de huelga, todo, y bueno, después se pudo seguir. Obviamente que es una cuestión complicada, pero hay que enfrentarla, cualquiera sea, la tiene que enfrentar, porque si no seguimos como hasta el día de hoy, ¿verdad? Se cae un papel o se rompe la pata de una silla y asamblea, huelga, ¿no es cierto? Mientras tanto el contribuyente, ¿verdad?, a la buena de Dios. El personal municipal es muy numeroso, entre 12.000, 14.000, si cuentan los de Crece o no, ¿verdad? ¿Cuánto era en tu época? Eran 7.000 y pico de... Y si lo corregís por el crecimiento vegetativo, ¿deberían ser hoy? La población entre el 95
93 a hoy ha crecido solamente el 11%. El 11%. De 1.100.000 y pico a 1.300.000 y pico la ciudad. O sea, no hay una... Pero el planta municipal ha crecido muchísimo. Ese es uno de los dramas de la Argentina. Obviamente, y hoy lleva que allá en aquellos tiempos era el 40% el costo del salarial. Hoy en día nadie sabe bien que está entre el 60 y 70%, ¿verdad? Pero esta maquinaria, o sea, el empleo público es el bien más preciado que tiene una empresa, la municipalidad en este caso. Eso hay que ordenarla, hay que, restablecer las escalas jerárquicas. O sea, cada jefe tiene en su distinto nivel, tiene que ser responsable de la gente que tiene. Y no solo del ingreso con el rostro o con el dedo, sino en que trabajen, ¿no es cierto? En que mandar un lado a otro, organizarse. Ahora, a vos no se te escapa que uno de los instrumentos fundamentales que tiene el gremio es precisamente la posibilidad de movilización, es decir, de cortar el tránsito en la ciudad, de prender fuego, de hacer asambleas en los lugares de trabajo durante, y que se le sigue pagando las horas no trabajadas, como si el derecho de huelga incluyera el derecho a cobrar sin trabajar. ¿Cómo visualizas vos la posibilidad de poner freno a esto? Porque con estos instrumentos nos tienen a todos de rehenes. Exacto, a todos, ¿no es cierto? A todos. A todos. Lo primero es que, o sea, el que no trabaja no cobra, es una cuestión elemental, se descuentan las horas no trabajadas, eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque si no, claro, ¿qué problema? Hacemos huelga, lo mismo cobramos, todo. Eso, obviamente que va a ser una cuestión dura, pero en la medida de que se mantenga esa rigidez, además al empleado hay que darle los elementos de trabajo, sobre todo el plantel de lo que se llama del alto, digamos, ¿no es cierto? O sea, que tenga motoniveladores, que tenga pala, que haya cantidad de camiones de hidrantes, que tengan lamparita, en fin, que no tengan excusa para poder protestar, que las condiciones de trabajo sean las mínimas normales, digamos, porque esto no solo afecta, diríamos, a la planta operativa, o sea, toda la gente que está en salud, por ejemplo, en lo que uno ha podido recorrer, también tienen problemas de elementos, de seguridad, de jeringa, de higiene, ¿no es cierto? Obviamente esto se ha ido descomponiendo en todo este tiempo, no se puede arreglar seguro de un tiempito, de un año para otro. Pero lo que no se haga en los primeros meses difícilmente se haga después, porque la complacencia de la opinión pública dura un tiempo después de haber votado. Los primeros famosos 100 días, ¿no es cierto? Y yo te pregunto una cosa, hay jurisprudencia que dice que, por ejemplo, impedir el ejercicio de un derecho constitucional como el de transitar libremente es un delito. Sin ir al delito, yo me pregunto, ¿la municipalidad no puede establecer en el Código de Faltas una falta, una severamente castigada con multa para quien corte calles e impida a 1,5 millones de personas transitar? Sin duda, pero la función de eso sería de los fiscales, ¿no es cierto? Que creo que no actúan, ¿no es cierto?, como corresponde. Pero no me refiero a un problema judicial, porque eso requeriría un delito. Bueno, pero sí una contravención que se resuelve en la instancia municipal. Pero no solo cortan calle, por amigos que tengo, o sea, muchas veces no lo dejan salir de funcionarios, no dejan salir de su despacho, digamos, es una cosa intolerable eso, ¿verdad? Eso tiene que haber una sanción. Tenemos que hacer un pequeño corte, Raúl, y continuamos luego. ¿Cuánto nos hemos pasado de los... Padilla, negocios inmobiliarios, teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Morese Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Raúl, este tema da para todo el programa, pero tenemos que hablar de otras cosas también. ¿Cómo no? Pasemos al tema transporte. Córdoba es una ciudad que en su origen fue colonial y que está en un pozo y que ha crecido desmesuradamente. Yo creo que Córdoba está colmatada. Nueva Córdoba es un ejemplo de ello. No se puede transitar por la calle en las horas pico. ¿Vos tenés alguna idea de cómo solucionar el problema de transporte? Sí, por supuesto. Y lo que es fundamental para tratar de aliviar la circulación de vehículos en las calles es que más personas usen el TUP, ¿no es cierto?, el transporte urbano público. Eso requiere un plan, verdaderamente plan integral, que abarque no solo la ciudad de Córdoba, sino el contorno, ¿no es cierto?, las ciudades dormitorios, ¿no es cierto?, lo que es el área metropolitana, y tendiente a fomentar el uso del transporte público, que además es más amigable con el ambiente. Hay menores generación de gases tóxicos, ¿no es cierto? Obviamente que eso requiere primero que nada más ómnibus. Al día de hoy hay 820 ómnibus en el TUP. En el año 95 había 1.100 ómnibus, ¿no es cierto? Todavía no se la cantidad de pasajeros transportados por año es el 70% de lo que se transportaba en aquel tiempo, según el anuario municipal, ¿verdad? Y los kilómetros recorridos tampoco se han alcanzado. O sea, hay que trabajar en que la gente use más el ómnibus, pero para eso se requieren dos cosas: frecuencia fundamentalmente, ¿no es cierto?, que vos tengas la seguridad de que vas a tomar el ómnibus y que el ómnibus pase, ¿no es cierto? Con los conflictos sindicales actuales también es otro problema severo. También se debe estimular la circulación no motorizada, ¿no es cierto?, como se ha hecho con la ciclovía o bicisenda, que le llaman ahora, para que mucha gente, sobre todo trabajadores, puedan manejarse con la bicicleta con seguridad. Otro tema, el 75% de la gente se mueve en auto, ¿no es cierto? El Con 75%, el 8% en transporte público. Y de ahí está el gran crecimiento de las motos. O sea, la moto, si llegas, ¿no es cierto?, te permite obviar del ómnibus, ¿no es cierto?, y llegar a tu trabajo y volver con cierta seguridad. Bueno, Córdoba en una época fue la ciudad de las motos. La ciudad de las motos, el tipo de Roma, me acuerdo, allá por el 60 y tanto. La famosa marabunta, que era la salida de las grandes fábricas. Dinfia, allá como Dinfia, Ica, sí. Y lo otro del tema del transporte, que estaba por decir y que me estoy olvidando, ¿El subterráneo es viable para Córdoba? No, primero voy al solo bus, ¿no es cierto? Sí. No, perdón, vamos al solo bus. El solo bus, siempre lo he dicho yo, el único lugar donde no hacía falta hacerlo es donde se hizo, en la avenida Sabatini, porque es súper ancha, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, funciona, no había... Ahora, hacerlo en calle como la Núñez va a generar muchísimo conflicto, porque se pierden dos carriles y medio, ¿no es cierto? Eso el otro día lo decía en uno de los debates. O sea, el solo bus se puede hacer en determinada avenida, puede ser la Colón, esa. Yo lo conocía esto en Bogotá, que estaba el Transmilenio, que era un fantástico transporte. Ahora, el problema que tiene, por ejemplo, el solo bus como está acá, es que son calles de dos manos para un buen aprovechamiento y no podés coordinar mucho los semáforos, porque si vas poniendo la onda verde en un sentido, de otro lado te va apareciendo. El otro tema es el ferro urbano, que también lo dije, el ferro urbano al día de hoy es inviable. Creo que está más o menos del año 80 el tema del ferro urbano, y nunca pudo iniciar. Mestre hizo un intento con ahí en el frente del túnel, el puente arriba sobre la Vélez Sarsfield, ¿no es cierto? O sea, mientras no se invierta en vías, ¿no es cierto?, en una buena, o sea, en toda infraestructura y en pasos a nivel, o a desnivel, diríamos, es imposible. Vos no podés cortar determinadas calles cada 10 minutos, digamos, ¿no es cierto? O sea que tampoco el ferro urbano es una solución. Podría llegar a andar el que va desde el Belgrano hacia Argüello, que está muy edificado eso, digamos, ¿no es cierto? Y el subterráneo, digo yo, lo escuchaba a uno de los candidatos el otro día, que bueno, que el Consejo Deliberante no le aprobó el uso del suelo para el subterráneo, que por eso se perdió. Yo digo, si interesara, los chinos vendrían con cualquier gobierno, digamos. Ojalá que pudiera ser. Pero en las ciudades modernas, hoy como en Asia, lo que se hace es el monorriel, ¿no es cierto? Transporte elevado, mucho más barato, ¿verdad? Y sin tanto problema de... Más fácil de construir. De construir y mantener. Eso sería, creo que, una solución para Córdoba, ¿no es cierto? Sin tantas expropiaciones y demás cosas, ¿verdad? Ajá, pero ¿cómo haces en el centro? En el centro no puedes hacer monorriel. No, sobre la mitad de la avenida General Paz, el Salfi podría ir, van las columnas al medio, por supuesto. Pero desde el punto de vista del ambiente, del impacto visual, no es... Sí, pero digamos... ¿En el casco histórico? No, en el casco histórico ni hablar, pero digamos, obviamente que son impactos, y podemos recordar el tema de las autopistas en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que demolieron medias manzanas, ¿se acuerdan? Y hoy en día son imprescindibles. Lo que pasa es que hablando del casco céntrico,
hay toda una movida para la recuperación del centro y vos estás acá al frente de Prudencio Busto, ¿cierto? Sí. ¿Vos tenés alguna idea para hacer al respecto? El centro siempre ha sido un problema, desde tiempo que uno está en la municipalidad, ¿verdad? Porque el centro, mientras no haya viviendas, ¿no es cierto?, muere, cierran los comercios y muere la parte central, ¿verdad? Eso yo creo, yo me estoy leyendo todo eso del centro que salen siempre, tengo arquitectos amigos que trabajan, es un tema muy difícil y sobre todo hoy en día a la noche, y digamos, está entre los manteros, los músicos, eso, o sea, se torna medio no paseable, diríamos. Algo parecido pasa en Buenos Aires, en la calle Florida, ¿no es cierto? Pero obviamente eso para recuperarlo tiene que haber muy buena iluminación, muy buena seguridad y que los comercios, bueno, abran más y no empiecen a bajar las cortinas, sobre todo la parte central, digamos, ¿no es cierto? Toda la parte de Irigoyen, todo eso tiene una vida distinta, la ex Plaza Belezar, Irigoyen, ¿no es Sí, cierto? Irigoyen parece París. Parece París, sin duda. Y eso lleva a otra cosa. ¿Puede la municipalidad ejercer el poder de policía para el mantenimiento del orden si no tiene policía? Sí, ¿Cómo pues, hace un inspector municipal No, tiene para que- alguien que está cometiendo una falta grave? Por ejemplo, andando a exceso de velocidad, pasándose un semáforo en rojo o lo que fuere. O sea, cuando se hace un operativo de control de la vía pública, que es luchar contra los vientos, ¿no es cierto? Porque se van y vuelven, los inspectores municipales van acompañados de Claro. policía. Para la seguridad, es un trabajo para inspectores municipales medio complicado. Pero ¿no? tiene que recurrir a otra, Sí, a otra claro, jurisdicción, a otra porque jurisdicción, no tiene. no tiene, Toda claro. municipalidad tiene un cuerpo de policía. Claro, eso también está entre algunos plantean. Yo creo que en la situación económica de la municipalidad hoy, pensar con una policía propia, por el momento creo que no tiene recursos, pero hacia adelante puede ser. Hay muchos municipios de Buenos Aires que lo tienen, digamos, ¿no es cierto? Entre las cámaras y los... En todo el las mundo, patrullas. la policía... También, sí, Ahora, sí. ¿por qué la policía En Londres, provincial sí. no tiene ya jurisdicción? Cuando éramos jóvenes, de lo que Hasta no el hace tanto tiempo. Hasta el tránsito, Este, digamos que el ya- tránsito, hasta el en todas las sí, ciudades la sí. policía se ocupa del tránsito. Y acá ha dejado de lado, se lavó las manos. Claro, es una cosa que también lo sé decir yo, que la provincia tiene que inmiscuirse más en la ciudad, ¿no es cierto? Porque acá es donde está la sede del gobierno provincial, ¿no es cierto? O sea, la municipalidad no tiene por qué, diríamos, gastar recursos en parte provincial. Domina por ahí dice que bueno, que con Schiaretti van a tener recursos, pero yo digo, la provincia hace muchos años viene poniendo recursos, el Buen Pastor, el Irigoyen, los museos, el camino al aeropuerto, ahora el Tropezón, o sea, hay posibilidades con buenas relaciones, ¿no es cierto?, que con la provincia o con la nación se puedan lograr mejoras, ¿no es cierto? Y sobre todo este tema de la seguridad que es fundamental. Si no, a la noche no se va a lograr nada, ¿no es cierto? La gente tendemos a concentrarnos en nuestras viviendas, ¿verdad? Bueno, Raúl, quedan muchos temas, ¿cierto? ¿Dónde vamos a enterrar la basura? Bueno, ese es otro problema. O sea, el tema de la basura siempre ha sido desde el bendito aseo, te acordarás, ¿no es cierto?, allá, que después lo sacaron, que era una mucama muy cara, que bueno, estamos en la misma al día de hoy, ¿verdad? Con el agravante que entiendo que los empleados que tiene Luz y Cotreco son municipales, ¿entiendo? Sí. O sea, si se firma ese contrato hay que indemnizarlos, ¿no es cierto? Al que le toque, si Metre se va, va a firmar el contrato antes, ¿no es cierto? Entonces, y el otro tema, o sea, hay que resolver ese tema de la basura. Y el otro tema que no está resuelto en concreto es el lugar de enterramiento. Hay en principio seleccionado un lugar en la cercanía de Toledo. Pero claro, todo lo que están alrededor, ¿no es cierto?, cuando se enteraron, ¿no es cierto?, es un verdadero problema que también hay que solucionar. No ganamos nada porque el predio donde está ahora, que en principio es alquilado, ¿no es cierto?, al salir de Bower, en algún momento se agota, no queda mucho tiempo, ahí no creo que quede más de un año y pico, ¿no es cierto? Así es. El tiempo televisivo es tirano, sería Como para siempre. hablar muchísimo Sí. más, pero muchas gracias por No, haber asistido. gracias a usted. Ya de cloacas vamos a hablar cuando seas intendente. Bueno, otro tema que uno maneja muy bien. Muchas gracias por Gracias a venir. ustedes por la invitación. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez. Venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende. Ibáñez Padilla. Negocios inmobiliarios.
Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Morese Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Por entre unas matas seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: Tente, amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser? Responde, sin aliento llego. Dos feroces galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro, por allí los veo, pero no son galgos. Pues, ¿qué son? Podencos. ¿Qué? ¿Podencos dices? Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo. Digo que podencos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a los dos conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. ¿Qué quiso decir el autor allá por el año 1780, Tomás de Iriarte, cuando hizo esta fábula en verso? Quiso decir sencillamente lo siguiente: si usted es conejo y lo persigue el perro, usted no se ponga a hablar con otro conejo cuál es la raza del perro. Usted haga que el perro no lo atrape, porque si el perro lo atrapa, el perro lo va a comer. Eso me recuerda, y por eso traigo a colación este poema, la actitud de la oposición en la República Argentina actual. La oposición, que no es una oposición, son las oposiciones, han querido mantener sus individualidades y tener en alta sus banderas. Y eso es válido, yo no digo que no. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gobierno empieza a actuar de una manera tal que desnaturaliza la esencia de la democracia y de la república. ¿Por qué? Porque si no hay democracia y no hay república, no va a haber bandera que ninguna oposición vaya a poder tener en alto. De manera tal que toda la oposición se va a tener que juntar para defender esos dos conceptos. Pero permítaseme el siguiente análisis. Después de la guerra de Malvinas, recuperamos la democracia. Nadie puede pensar hoy en ir con la fuerza de las armas y sacar al presidente y sentarse de él. Todo el país se levantaría y se opondría. Pero no recuperamos la república, porque si bien había división de poderes, no había independencia de poderes y tampoco había intercontrol entre los poderes. ¿Por qué no había independencia? Porque el poder ejecutivo, que llevaba al gobierno no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, esa es la novedad de Menem en adelante, nombraba al poder legislativo, nombra ministriles a través de la lista sábana en el poder legislativo, que les vota a celular abierto las leyes que ellos quieran. Y porque el poder judicial, lamentablemente, los jueces y el ministerio fiscal no tienen los atributos necesarios para ser jueces ni fiscales. Algunos, hay honrosas excepciones, pero estoy hablando de muchos. Un policía, si no es valiente, no puede ser policía. Un bombero, si no es valiente, no puede ser bombero. Un juez, si no es valiente, y un fiscal, si no es valiente, no puede ser juez y no puede ser fiscal. Porque se va a tener que enfrentar contra un poder político corrupto, y entonces, para hacer que la ley tenga vigencia,
va a tener que enfrentarse y arriesgar su cargo y quizás su vida, como le pasó al fiscal Nisman. Entonces, si usted no es valiente, no sea juez, no sea fiscal. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Pero ahora lo grave es que, a la luz de lo que ha ocurrido en Tucumán, nos hemos dado cuenta que nos estamos quedando sin democracia. ¿Por qué nos estamos quedando sin democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia es el sistema por cual se elige al gobernante. Así como la república es el sistema por el cual el gobernante gobierna, la democracia elige al gobernante, pero se requiere para eso 3 condiciones. La primera es libertad, porque si uno no es libre, entonces está eligiendo una engañifa. ¿Por qué no es libre la gente? Por el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Y bueno, analicemos el caso de Tucumán, una sociedad donde una mayoría de la población o es empleado público, o tiene planes sociales, o tiene prebendas, dádivas, imaginemos subsidios, o tiene contratos con el Estado. Entonces esa persona, al llegar el momento de votar, vota la conveniencia personal, aunque tiene la convicción de que la conveniencia personal está en contra de la conveniencia general. Y entonces ese voto ya no es democrático, ese voto es corporativo. Y entonces esa democracia ya no funciona por el bien común. Vamos a la otra razón de por qué no funciona la democracia, que es el fraude. ¿Fraude en qué? En que han cambiado urnas, en que han cambiado boletas, en que han cambiado votantes, en que han cambiado documentos, en que han cambiado las planillas, en que han cambiado los telegramas, en que compran los votos. ¿Con qué? Con plata, con bolsones pagados por el Estado, por supuesto, no por el partido, con comida, con casas, con droga, con agua. Lo hemos visto ayer en La Nata, en las comunidades huichís del norte, no les dan agua a los que no votan por ellos. Y entonces eso no es democracia. Y si no hay democracia, la oposición tiene que aliarse. ¿Qué es la oposición? La oposición son 4 funciones. La primera función es otra posibilidad de opinar distinto. Es decir, otra opinión. Una opinión diferente a la opinión del gobierno. Y esa opinión genera un diálogo, una discusión bien entendida y luego un consenso en la Cámara de Senadores. La oposición también es otra mirada. ¿Qué significa otra mirada? El control. El control es la última etapa del proceso de administración. En una república democrática consolidada, todo el control debería estar en manos de la oposición, que es quien tiene que controlar. ¿Cuál es la tercera función? La oposición es otra opción. Si el votante no tiene otra opción para votar a otro gobierno dentro de 2 años, cuando el gobierno que está no le gusta, entonces no existe oposición. Y si la oposición está fragmentada porque cada uno se queda con su bandera y no tiene posibilidad de llegar a un logro efectivo de ocupar un cargo de gobierno, no es oposición, es retórica. Y hay una cuarta función que la voy a nombrar, pero no la voy a desarrollar. La oposición es uno de los disparadores más fundamentales de la opinión pública, porque son las personas que tienen la información. Piensen en Lilita Carrió o en Stolbizer, por ejemplo, la información que han dado a la opinión pública a través de la televisión. Lo voy a desarrollar otro día. Pareciera ser, con la foto o el encuentro de la semana pasada, de los 3 candidatos que tienen más posibilidades de llegar al gobierno, dejando de lado el candidato oficial, pareciera ser que han entendido eso. Por lo menos se han puesto de acuerdo en decir, defendamos la democracia, porque sin democracia no hay sistema y sin sistema no existimos nosotros. Pero no basta. El riesgo que se corre es gravísimo. Nosotros no podemos, estoy hablando de la oposición, no podemos arriesgarnos a que el gobierno actual gane en primera vuelta. Es un riesgo enorme que no se puede correr. La oposición, Macri,
Massa, Stolbizer, y habría que incorporarlo a Rodríguez A, debe encontrar la fórmula para que garantice la posibilidad de una segunda vuelta, donde ya las posibilidades son muy importantes. Ese es el trabajo actual de la oposición en estos días que quedan hasta las elecciones, hasta la primera vuelta. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nos corremos un riesgo tan grande que no podemos correrlo. ¿Cómo se hace eso? Yo di una opinión hace 3 semanas, no la voy a volver a repetir. Hay muchas formas de hacerlo. Hay una opinión de máxima, una de media, una de mínima, alternativas quiero decir. Ellos tendrán que juntarse, ellos que tendrán que verlo y ellos tendrán que llegar a algún acuerdo para garantizarnos a nosotros, los ciudadanos, de que no vamos a correr riesgos y vamos a llegar a una segunda vuelta donde la ciudadanía tiene posibilidades concretas de cambiar el gobierno y entonces de elegir otra opción. Es palabra de honor. La semana pasada quedó inconcluso un tema que abordé, que estaba vinculado con algo que hemos conversado ahora con nuestro invitado, que es la recuperación del centro de la ciudad. Yo les dije que hay un grupo de gente, sobre todo arquitectos, del Colegio de Arquitectos, decanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional, en fin, un grupo de gente que está vinculada al urbanismo, que ha generado un programa e incluso un concurso que se llama Pensemos Córdoba, creo que es el nombre, Imaginemos el Centro, que es una propuesta para que todos los cordobeses nos involucremos en la búsqueda de soluciones para devolverle al casco histórico de la ciudad y al área que lo rodea la presencia que tuvo en alguna época y que fue motivo de orgullo y que lo mostrábamos a quien venía de visita a nuestra ciudad porque era un área realmente privilegiada en el sentido de que estaba bien mantenida, era agradable a la vista, tenía buenos servicios, etc. Y empecé a hablar de eso el lunes pasado. Adelanté que a mi juicio era fundamental la acción de la municipalidad. No obstante, lo cual creo que la iniciativa privada es algo invalorable. El hecho de que haya habido un grupo de gente que quiera desde lo privado impulsar esto me parece fantástico. Yo he visto las mejores acciones para recuperar el centro, la han llevado adelante personas particulares. Si ustedes se fijan en el casco chico propiamente dicho, hay un área que es que hoy se llama el Paseo de las Flores, que fue aquel puente que no lleva a ningún lado en la calle Trejo, entre Dianfunes y 27 de Abril, que se había convertido en un lugar a donde era un baño prácticamente nocturno de toda la gente que anda deambulando en horas de la noche por allí. Era un lugar sucio, maloliente, que no servía para nada y se había convertido en algo realmente espantoso. Una persona revertió eso. La iniciativa de una persona, incluso oponiéndose a la negativa del poder municipal, llevó adelante lo que hoy es el Paseo de las Flores, que ha devuelto una cosa simpática, agradable, limpia, linda. Y esa persona, lo voy a nombrar, se llama Manuel Sererkraut, un comerciante de la zona y un hombre que ama a Córdoba y que ha logrado eso. En la calle Caseros, en la cuadra que va desde el Trejo y Sanabria hasta Independencia. Era una cuadra perdida, con una serie de viviendas viejas pero en muy mal estado, que pertenecían en su mayor parte al convento de las Carmelitas, y que un individuo, dueño de una cadena de perfumerías, Fiorani, alquiló a las monjas algunos de esos edificios y empezó a construir locales comerciales muy bien puestos, bien hechos, y los alquiló a tiendas también bien presentadas. Y ha convertido esa cuadra en una de las cuadras más lindas del centro. Es decir, la
participación del sector privado, de la gente, de los hombres común, es fundamental en esto, pero la de la municipalidad es imprescindible. Y yo el lunes pasado hablé de cómo tiene la municipalidad que solucionar el problema del transporte. No puede seguir habiendo entrada libre de todos los autos todos los días al centro. Les dije que tenía que, por ejemplo, implementarse un sistema donde un día entran los de patentes pares, otros de patentes impares. No puede haber estacionamiento en el centro, pero no alcanza para prohibirlo si no se controla. Y no sirve el control de que haya 2 horas todos los días en 4 o 5 lugares del centro un inspector municipal, porque eso sirve para el tiempo que está el inspector y en ese lugar. Cuando se va el inspector, o en los lugares donde no está, sigue todo igual. Menos aún cuando los inspectores hoy, en el lugar de multar a quien ha estacionado mal, van y le avisan que se vaya, con lo cual el mensaje es: usted está haciendo donde quiera, cuando venga el inspector se va y acá no pasó nada. Pero además, eso tiene que lograrse a través de una cosa eficiente, y una eficiencia es poner motociclistas, gente en motocicletas que esté dando vueltas por los lugares donde se les asigne, que se deben variar, por supuesto, que no sean siempre los mismos, munidos de una cámara fotográfica que se les entregará al salir a ejercer su función y él devolverá al terminar su turno. Y esa fotografía será la prueba concluyente y absolutamente confiable de que un automóvil estuvo estacionado donde no debía. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora bien, la municipalidad tiene que hacer muchas otras cosas. Está el problema de los vendedores ambulantes, el problema del cirujeo clandestino, el problema de la venta ambulante ya no reconoce límite. El centro de la ciudad se convirtió en un verdadero mercado persa. Está también el tema de los carros a caballo, de los perros callejeros, todo eso tiene que solucionarse, el alumbrado público, los semáforos que funcionen. Yo les voy a mostrar ahora una sucesión de fotos para que vean ustedes cómo el descuido municipal realmente nos deja absolutamente imposibilitados de que el centro se convierta en un buen lugar. La venta ambulante. Fíjense en lugares como la catedral, nada menos que la catedral de la ciudad, fíjense, el muro de la catedral sobre el 27 de abril, con vendedores ambulantes. Váyalas pasando, señor director, y yo les voy a ir mencionando. Esto es la esquina de Vélez Arfiel y Trejo, frente a la manzana jesuítica, es decir, el patrimonio de la humanidad, único lugar de la Argentina urbano que es patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO. Esto es en la calle Trejo, también en la otra cuadra de la manzana jesuítica. Siga nomás con esto es en la propia manzana jesuítica, en la calle Trejo también, frente a la compañía. Esto también, en la calle, en distintos lugares del centro. Bueno, todas estas fotos, que sígalas pasando, señor. Esto es la calle Caseros. La calle Caseros es una toldería frente al calicanto de la compañía, frente mismo a la manzana jesuítica, una toldería de venta de artesanías, autorizada por el intendente. Han tomado la esquina de Caseros y Trejo e incluso han avanzado ya por calle Trejo, fíjense ustedes, con la misma toldería. Es decir, todo el entorno de la manzana jesuítica convertida en una venta ambulante. La basura, miren esto, Boulevard San Juan y Buenos Aires. Realmente ese es el espectáculo que queremos dar, eso es levantar el nivel del centro. ¿Eso es darle calidad de vida a quienes pasan por el centro? ¿Qué le estamos mostrando a los turistas que vienen a ver precisamente nuestros monumentos, el centro histórico de la ciudad? Esta es la imagen que reciben. Es realmente vergonzoso. Cuando uno sale a caminar por el centro con un visitante para mostrárselo, ya no nos lucimos exhibiéndolo. Ya tenemos que explicarles por qué las cosas están así y por qué tenemos vergüenza de que nuestra ciudad se haya convertido en lo que se ha convertido. Yo creo que esto es hora de que le pongamos fin, la municipalidad tiene que terminar. Los carros a caballo. ¿Dónde se ha visto una ciudad moderna donde en el centro anden carros a caballo? Esto no es del siglo XXI, esto es del siglo XIX. Hemos retrocedido hasta entonces. Hay vendedores de frutas, verduras, chorizos, morcillas, queso en todas las esquinas de la ciudad, en todas las esquinas prácticamente. No hay lugar donde no haya venta callejera. Y esto lamentablemente no lo pueden solucionar los vecinos. No pueden las instituciones de los particulares dar solución a un problema como este si no lo hace la municipalidad. Y llevamos 4 gestiones, a cuál peor de ellas,
en donde se ha venido acentuando el fenómeno hasta convertirse hoy en algo inconcebible, algo que nos duele. Caminar por la ciudad realmente provoca tristeza. Mientras la municipalidad no se haga cargo y dejen de prometer nudos en la Plaza España y cosas por el estilo, en el lugar de estar ocupándose de devolverle al centro el orden mínimo para que pueda convertirse de nuevo en un lugar agradable, esto va a ser una utopía, es decir, una ilusión irrealizable, una quimera que vamos a soñar. Esta es la Plaza Mayor, miren ustedes, la plaza fundacional de la ciudad, roperos con ruedas vendiendo ropas todo lo largo de la calle Rosario de Santa Fe, frente a Mercadillo, frente al Cabildo, frente a la Catedral, y un móvil de control integral de la vía pública, viéndolos a ellos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque también estaba autorizado por el señor intendente, que ha perdido la noción de cuál es la función que debe cumplir. Les digo una cosa, creo que algunas veces los dije. Hay comentarios de que el UNESCO podría llegar a levantar la declaración de patrimonio cultural, de patrimonio de la humanidad, perdón, de la manzana jesuítica. Ya hubo un conflicto cuando el Banco de la provincia de Córdoba, en el terreno que rodea a su casa matriz, quiso hacer una cochera subterránea de varios pisos y un edificio. La UNESCO puso el grito en el cielo y dijo, ese es el entorno de la manzana jesuítica, no pueden hacer eso. Esto no solo es el entorno, está justo frente a la manzana jesuítica. Señor intendente, si la municipalidad no actúa, lo demás es una mera ilusión. No nos queda más tiempo, pero quiero cerrar haciéndote una pregunta. Vos sos un pensador y un literato. ¿Tucumán no será Fuente Ovejuna? ¿No será un pueblo que se revela sobre una situación que ya no se puede aguantar y entonces todo el pueblo va a tomar medidas drásticas? Bueno, Fuente Ovejuna mató al comendador, tu pariente Peribáñez. ¿Ah, sí? Sí, pero espero que esto no signifique que vaya a haber muertes. Ya ha habido heridos, espero que no haya más sangre, pero que esto realmente sirva, como dices vos, como un disparador para que todo el resto del país cobre conciencia de la gravedad del momento que estamos viviendo. Sí, no matar a nadie, pero sí matar al sistema corrupto que nos han impuesto. Vamos porque nos van a correr. Sí, será entonces hasta el próximo lunes, si Dios quiere.